Padre amado, muy buenos días. Qué bueno es levantarse, poder levantar nuestra mirada a lo alto y saber que tú estás ahí siempre. Saber que tú señoreas sobre todo lo que existes. Saber que tú eres nuestro Padre bueno, que eres un Dios de amor y de misericordia. Entender que en mi Jesús tú no quedaste crucificado en un madero, que ni siquiera la tumba te pudo retener, sino que al tercer día tú resucitaste y te sentaste a la diestra de Dios Padre. Bueno es saber que la muerte tuya en la cruz del Calvario no fue tu derrota como el enemigo nos ha querido hacer saber. Fue la más grande victoria. Era necesario que tú derramaras hasta la última gota de tu sangre, porque una sola ofrenda nos hizo perfectos en el amado. El precio por nuestra redención, por nuestra reconciliación con el Padre, porque estábamos alejados de ti, condenados a la separación eterna, lo pagó Jesús al derramar su sangre. Como cordero fue llevado al matadero. Gracias, amado Dios, por esa sangre bendita, santa, pura, que canceló todo argumento que Satanás tenía en nuestra contra. Él ya no puede acusarnos, Él ya no puede señalarnos, ya no puede maldecirnos, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Y hoy proclamamos esa victoria. Por eso tu bendita palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Somos vencedores, amado. Muchísimas gracias, porque toda acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, tú la clavaste en ese madero. Satanás no tiene argumentos en nuestra contra. Hoy podemos también tener entrada al lugar santísimo donde mora tu presencia y podemos adorarte, porque no es por nuestras obras de justicia, es por tu gracia. Es por tu amor que podemos estar aquí, y por eso te exaltamos y te bendecimos. Gloria a tu nombre, santo eres, digno de ser alabado, digno de ser exaltado. Y lo bueno de todo es que no solo venciste tú, mi Señor, sino que dice la palabra, que nosotros también hemos vencido por medio de la sangre que Jesús de Nazaret derramó en la cruz del Calvario. Tu sangre tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados. Tu sangre tiene poder para limpiarnos de nuestra maldad. Tu sangre tiene poder para santificarnos. Tu sangre tiene poder para justificarnos. Tú nos ves hoy como si nunca hubiésemos pecado por la obra de Jesús. Y tu gracia se derrama sobre nuestras vidas porque hemos creído en tu Hijo Jesucristo. Tu palabra lo promete, que si nosotros, para que todo aquel que en Él crea, dice Juan 3:16, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no queremos perdernos, si no queremos estar lejos de Él el día que partamos de este mundo, entonces necesitamos creer en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese del cual la palabra dice que es el camino, no uno de los caminos, que es la verdad y que es la vida. Y por ese camino queremos andar. Por eso estamos aquí cada mañana buscando tu rostro, amado, buscando el consejo tuyo. Queremos aprender más de ti. Queremos conocerte realmente. Queremos tener un tiempo de verdadera coinonía o comunión contigo. Estamos deseosos de escucharte. Estamos deseosos, Señor, de seguir siendo orientados por ti, bendecidos por ti. Sabemos que tú eres ese pastor bueno que está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Sabemos que tú eres la vid verdadera. Sabemos que tú eres el maná que descendió del cielo, que tú eres el verbo de Dios que se hizo carne, que tú eres la luz del mundo. Amado, te adoramos y te bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Eres santo, eres digno, eres poderoso. Gracias por tu fidelidad, por tu gran amor. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, mi Señor. Gracias
por la revelación que nos darás hoy con respecto al mensaje que nos quiere regalar. Estamos dispuestos y muy felices de poder contar contigo. Ven a este lugar, entrónate en este programa. Es tu programa. Renuncio, amado Dios, a toda gloria personal porque nada es nuestro. Yo no puedo darte la gloria a ti porque la gloria nunca ha sido mía, ha sido solo tuya. Glorifícate, que tu palabra al ser desatada produzca vida, que tu palabra al ser desatada penetre hasta romper los tuétanos y las coyunturas, que tu palabra produzca vida y milagros portentosos y sobrenaturales. Gracias, amado. Gracias. Eres bienvenido. Sin tu presencia, esto no tiene sentido, mi Señor. Gracias. Gracias por la paz que nos brindas. Gracias porque estar en tu presencia nos llena de paz, nos llena de gozo. Confiamos y creemos en ti. Sabemos que tú eres real. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, amado. Gracias. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Qué significa amén? Significa así sea. Gloria a Jesús. Mis amigos, qué placer inmenso saludarles una vez más. Estamos con vida y ya eso es ganancia. Y no es que seamos conformistas, no, somos agradecidos. Somos agradecidos. Porque tener vida es un milagro. Tener vida es un milagro. Tal vez tenemos problemas y todos pasamos por problemas. Pero los problemas, ¿sabes qué son? Yo creo que los problemas son bendiciones disfrazadas. Sí, Señor. Yo cuando estudio la palabra y veo el caso, por ejemplo, de los amigos de Daniel cuando van al horno de fuego, o incluso Daniel cuando va allí al foso de los leones, ellos salieron de esa prueba y fueron exaltados. Ellos fueron honrados. Entonces creo firmemente que cada prueba es la oportunidad para Dios llevarnos a un nivel superior. Cuando usted va para la universidad, ¿no?, que está en la secundaria, usted hace unas pruebas del ICFES. Yo creo que han cambiado de nombre hoy día. Esa era en mi época, hace muchos años, ¿no? En esta época se llaman las pruebas saber, ¿no? Todo cambia. Pero le tienen que hacer unas pruebas a las personas para ver si esa persona está lista para pasar a un nivel superior, a la universidad. Se llaman pruebas. En mi época eran las pruebas del ICFES. Entonces, hacerle una prueba a uno en su tiempo no era pensar que era lo peor, no. Simplemente la prueba se hacía para saber si la persona tenía el conocimiento suficiente y si estaba preparada para ir a un nivel superior. Lo mismo ocurre en el ámbito de la fe. Cada vez que Dios quiere llevarnos a un nivel superior, que Dios quiere graduarnos con honores, primero tiene que pasarnos por una prueba. A ver si estamos listos, a ver si estamos preparados. Y les contaba en días pasados que el pueblo de Israel, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, Dios les hace el examen final. Vamos a las pruebas del ICFES. Y le dice a Moisés que escoja 12 hombres para que vayan a hacer la prueba del ICFES y recorran la tierra a ver si aprendieron a confiar en Él en el desierto. En el desierto Él les abrió el mar para que ellos pasaran. Eso debió ser suficiente para confiar. Dios les sustentó con maná, aunque no tenían nada. Dios les suplió lo que necesitaban, les dio codornices. Si tenían sed, Dios sacó agua de la roca. Y Dios dijo, ok, vamos al examen final. Y los mandó a recorrer la tierra. Y cuando ellos llegan de recorrer la tierra y que les toca presentar el examen, 10 de esos espías empezaron a quejarse. Ay, no. Ay, la tierra sí es buena, sí, ella produce leche y miel, es verdad lo que nos dijeron. Pero allí hay gigantes. Nosotros a nuestro parecer éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. Ni siquiera se habían enfrentado a los gigantes.
Pero a ellos les parecían que nosotros éramos como langostas y así le parecíamos a ellos. O sea, ustedes le preguntaron a los gigantes. No, no le preguntamos, pero es que nosotros los veíamos. Y dice Josué y Caleb, no, señores, no, ustedes no han entendido. Si Dios está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Josué y Caleb, 2 hombres. Y dice la Biblia, ¿por qué? Porque ellos tenían un espíritu superior. Superior no se refiere a que era más grande ni que ellos eran mejores personas que otros. Superior habla de estar por encima de las circunstancias. Y ese es el espíritu que necesitamos. Un espíritu superior que esté arriba con Dios en la dimensión de la fe y no un espíritu inferior que está en la dimensión de la lógica, guiándose por lo que ven sus ojos, poniendo la mirada en las circunstancias. La gente que actúa de esa manera no tiene fe. Y las personas que se guían por lo que está delante, es que la enfermedad, es que me dijeron, es que el problema, no mire la enfermedad. No le diga a Dios cuán grande es su problema. Dígale con toda autoridad a su problema cuán grande es su Dios. De todos los que hicieron el examen, reprobaron 10 y solo 2 ganaron el examen, y solo esos 2 pudieron entrar a la tierra que fluye leche y miel. Los otros, si usted investiga la palabra, dice que Dios se enojó, dice, ¿hasta cuándo me han de reitar? Y ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Qué triste, después de trasegar tantos años, esclavos en Egipto, luego 40 años en el desierto, y ya estará a punto de recibir la bendición de Dios, y pierden la bendición por una sencilla razón. No pudieron responder la pregunta de la fe, no pudieron superar la pregunta de la confianza. Y es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, prepararnos en el tema de la fe para que todos nosotros podamos entrar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes algo? Siento en mi corazón que Dios no quiere que suceda lo mismo que sucedió en los tiempos de Moisés. Dios no quiere que usted y yo muramos en el desierto, sino que podamos avanzar hacia la tierra de las promesas. Pero una persona que no cree, una persona que no confía, una persona llena de temor, de duda, de inseguridad, no puede entrar a la tierra de las promesas. Dígale a Dios, yo quiero entrar a la tierra prometida. Dame el don de la fe. Yo quiero confiar que tú eres más grande que esos gigantes. Yo quiero confiar que tú eres más grande que mis problemas. Yo quiero confiar que tú eres más grande que aquello que me ha quedado grande a mí. Yo te creo a ti. Dios anda buscando gente que le crea. ¿Dónde están los que le creen a Dios? Yo le creo a Dios. Bueno, mis amigos, estamos listos para sumergirnos en el río del Espíritu Santo. No se quede por fuera. ¿No sabe nadar? Bueno, tiene que aprender, porque nos vamos a sumergir en el río del Espíritu Santo de Dios. No existe nada más. Eche fuera los problemas. El Señor dice, mas cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cierra la puerta a todos esos pensamientos que quieren distraerle, que quieren preocuparle, que quieren robarle ese tiempo de intimidad con Dios, y vamos a sumergirnos en el río del Espíritu. No hay a partir de este instante nada más importante que su palabra, nada más importante que Él, digno de ser alabado. Disponga su corazón para que el Señor ministre a través de esta palabra su vida. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo es: sin fe es imposible agradar a Dios. Esta semana es la semana de la fe. Y aquí dice la palabra en Hebreos 11:6, por favor. Busque Hebreos, capítulo 11, en el verso 6. Dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta palabra imposible significa que no es posible. Sin fe no es posible. Y eso es tremendo porque la palabra siempre habla de fe, ¿no? Todo lo puedo. Pero hay algo que es imposible en la Biblia.
Porque uno dice Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y Dios todo lo puede. Y nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es una vida de fe lo que agrada a Dios. Y yo por eso le digo a las personas siempre, porque uno muchas veces cree que lo que toca el corazón de Dios es el problema. Ay, yo es que estoy angustiado, ya no aguanto más de la preocupación. Y uno piensa que eso es lo que toca el corazón de Dios. Pues la verdad de Dios, según su palabra, es que lo que toca el corazón de Dios no es su problema. Lo que toca el corazón de Dios es su fe en Él. Sin fe es imposible que usted agrade a Dios. Fe es confianza. Fe es rendición y dependencia absoluta en el Creador. Muchas veces, como seres humanos que somos, solemos decir con nuestros labios que tenemos fe y que confiamos. Pero cuando se trata de dejar por fe las cosas a Dios, que Él actúe, que Él obre, que Él haga, como no lo vemos, nos cuesta. Y aún más, nos volvemos incrédulos ante lo que Dios pueda hacer en nuestras vidas. El mismo Señor es claro en afirmar que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa palabra imposible cancela cualquier tipo de posibilidad, es decir, usted puede asistir a la iglesia todos los domingos. Usted puede estar conectada a verdades eternas todos los días. Usted puede orar, usted puede saberse la Biblia, escudriñar las Escrituras, usted puede ayunar. Usted puede apartarse de sus malos caminos y todo eso se debe hacer. Pero escuche bien, nada agrada más a Dios que cuando le creemos y confiamos en Él. Nada. Sin fe es imposible. La Biblia dice que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Una persona que no cree o que no confía en Dios, lo que está diciendo es que Dios no sirve para nada, que no tiene ningún poder. Lo que está diciendo detrás de su queja y de su inseguridad es que el Dios en el cual ha confiado está derrotado, está vencido. Por eso la falta de fe no agrada a Dios. Mas cuando la persona tiene fe, lo que está diciendo es, Señor, yo creo en ti. Tú sigues siendo grande y sigues siendo poderoso, aunque no me hayas dado la bendición que anhelo. Ahora, pero no se trata de una fe de labios para afuera, sino de la fe que nos hace estar confiados y tranquilos a pesar de que todo alrededor sea contrario, teniendo la certeza que el Señor se encargará de nuestra vida. Estar seguro. Lo cierto es que nuestra fe es indispensable y vital si deseamos agradar a Dios. Fe no es solo creer en Dios, sino creerle a Él. Son dos conceptos totalmente distintos. Uno le pregunta a las personas, ¿ustedes creen en Dios? Y la gente dice, amén, yo creo en Dios. Pues bien, una cosa es que usted crea en Dios y otra cosa es que le crea a Dios. Ahí está la diferencia. ¿El diablo sabía usted que también cree en Dios?
y por eso no deja de ser diablo. No, el diablo sigue siendo diablo. Y sabe Biblia también. Creer en Dios, ¿qué es? Es aceptar que hay un ser superior que creó los cielos y la tierra, pero eso no cambia las cosas. No. Lo que cambia las cosas es cuando tú le crees a ese Dios en el cual has creído. Es distinto. Cuando le crees a su palabra, cuando le crees a sus promesas, eso es fe. Yo creo en Dios. ¿De qué vale creer en Dios si yo no le creo a Dios? ¿De qué vale decir que yo creo en Dios si nunca leo su palabra? ¿De qué vale decir yo creo en Dios si nunca le obedezco ni hago lo que Él me manda que haga? ¿De qué me vale? De nada. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible. Usted puede hacer lo que quiera. Usted puede hacer las oraciones que quiera. Usted puede hacer las reuniones, los rezos que quiera. Si usted no le cree a Dios, no le agrada. No le agrada. A ver, pensemos que usted está en un restaurante y le sirven un plato que no le agrada. ¿Qué cara hace usted? Lo bota. No me agrada. Padre, Eso dice la Biblia. No me agrada. Más cuando hay alguien que se acerca con fe. ¿Se acuerda de la mujer que tocó el flujo del manto? Que tocó el borde del manto, que tenía flujo. Dice Jesús, es que alguien me ha tocado de una manera distinta. La mayoría de personas apretaban a Jesús, pero esta mujer tocó el borde del manto y Jesús dijo, es que alguien me ha tocado de una manera distinta, diferente. ¿Qué era lo diferente que tenía esta mujer? Esta mujer tenía algo que se llama fe. Por eso agradó a Jesús. Por eso obtuvo su milagro. Pero cuando hay gente que va delante de la presencia de Dios llenos de angustia, de temor, de preocupación, de ansiedad, Dios dice, no me agrada tu oración, porque a través de tu actitud tú me estás demostrando que no confías en mí, no me agrada, no estás siendo sincero, sincera, se te oye hipócrita porque me dices que me amas, que crees en mí, pero no es cierto porque cuando viene el problema te angustias. No crees en mí. No me agrada tu oración. Una fe que nos impulsa a buscarlo de corazón, no de labios. Una fe que nos impulsa a descansar en su presencia. Venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. La evidencia de que hemos venido al Señor es que ya no estamos más cargados. No es lógico que una persona diga estar en la presencia de Dios y siga con cargas. No, necesitamos confiar. ¿Se acuerdan del señor que se accidentó y quedó colgado en la cuerda? A medianoche, ¡ay, ayúdenme! Y Dios se le aparece y le dice, bueno, si quieres que te ayude, suéltate. Y él dijo, no, manden una cuerda. Y al día siguiente lo encontraron a 1 metro del piso, muerto de frío, porque no quiso soltarse. La fe y el creer sin duda se relacionan. Pero la fe es más que creer, amados. Yo creo en Dios, no cambia las cosas. Yo también creo en la quincena. Eso no cambia las cosas. Creer va de la mano con la acción. Cuando descienden al paralítico que llevaban los 4 amigos que rompieron el techo, dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, o sea, la fe puede verse. La fe se ve en las acciones y la manera como reaccionamos cuando estamos puestos bajo presión. Eso se ve, la fe se ve al ver Jesús la fe de ellos. Que en medio de la prueba que puedas estar viviendo hoy, el Señor pueda decir lo mismo. Al ver la fe de fulano, que a pesar de que todo se le vino abajo, él siguió con buena actitud frente a la vida, no perdió el gozo, no perdió la paz, está contento, está alegre. ¿Qué pasa con ese muchacho? Tiene fe. ¿Sabía usted que la palabra entusiasmo, no la que decía Jorge Barón, entusiasmo, no es entusiasmo, no.
es el entusiasmo de la Biblia, es una palabra compuesta que es enteos, o sea, lleno de Dios. La persona que está llena de Dios está entusiasmada y tiene vida, pero que no tiene la presencia de Dios está desanimado, anda desinflado. No, hermano, yo aquí... La gente, ¿y cómo estás? Y tienen frases de... Aquí prosperado, bendecido y en victoria. En la cumbre como de... ¿Cuál cumbre? ¿Cuál cumbre? ¿Cuál victoria? No se le nota por ningún lado la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Cuando usted en la selección Colombia juega y James mete un gol, ¿usted qué hace? ¡Ah! Se nota, se ve. Pero cuando no meten gol, ¿cómo sale uno? ¿Aburrido? Entonces la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue una victoria, no fue una derrota. Tenemos que estar contentos, no podemos estar de lutos, porque Jesús no se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba, Él resucitó. Alabado sea su nombre, está vivo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive para siempre? Es la fe que se demuestra con acciones. La manera como tú reaccionas en medio de la prueba demuestra el tamaño de tu fe. Lo demás es religión. Yo tengo fe que todo cambiará. La fe es el fundamento o la sustancia de nuestra confianza en Dios. Es tener plena seguridad que recibimos lo que esperamos. Tengo la plena certeza, no lo veo, pero lo creo. Recibimos lo que esperamos, aunque en el momento aún no lo estemos viendo. Por ejemplo, Alejandra está luchando con la sanidad de su hija. Ella no está viendo, pero ella cree que Dios va a hacer un milagro. Yo también lo creo. Eso es fe. No lo estoy viendo. Estoy viendo que el problema se agudiza, pero esa es mi circunstancia. Por encima de mi circunstancia está la verdad absoluta de Dios. Yo no soy lo que la circunstancia dice. Yo no soy lo que el problema que estoy enfrentando dice. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Y si Él dice que mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, entonces yo creo con todo mi corazón que a mí nada me faltará. Si la palabra de Dios dice que Él se llevó nuestras enfermedades, entonces confío plenamente en que el milagro de sanidad también es para mí, aunque no lo esté viendo. La fe produce una revolución en el pensamiento. Esta revolución es producida por dos convicciones. Debo comenzar por ser consciente que mi vida sin Dios no tiene sentido. Primera convicción. Hasta que es un fracaso. Sin Dios no somos nada. Pero también debo ver algo de la grandeza absoluta, de la santidad y del amor de Dios. Si deseamos agradar a Dios, es esencial que creamos que Él no solo existe, sino que Él es poderoso para hacer aquello que usted y yo no podemos. Por eso el texto finaliza diciendo que Él, o sea Dios, es galardonador de los que le buscan. Esa palabra galardonador es recompensa a todos aquellos que le buscan de corazón. Dios recompensa. Dios da el pago. Dios sí responde, Él es efectivo. La fe es la convicción que sentimos hacia algún evento en nuestras vidas. Yo siempre le digo a la gente un ejemplo sencillo. Usted no ora y le pide a Dios que venga el día. Al Señor, yo quiero que amanezca, por favor, que hoy pueda amanecer. O que llegue la noche. Usted nunca ora así. ¿Por qué? Porque usted está convencido que el día llegará. Usted está convencido que la noche llegará. Eso es fe. Y cuando uno está convencido, sencillamente lo espera. Y lo disfruta. Usted está tan convencido que se va a levantar al día siguiente que pone la alarma. Eso es fe. Yo me voy a levantar, pongo la alarma a las 5, porque está convencido. Usted no sabe si a medianoche lo vienen a buscar. No, pero usted pone la alarma porque tiene fe.
Y así tiene que ser para todas las cosas, para el empleo que espera, para la situación que está viviendo en su hogar. Tiene fe. Esta es una meta que nos hemos propuesto. Pensando que todos los obstáculos podrán ser superados, o bien salir adelante en cualquier vicisitud que nos encontremos en nuestro caminar. Eso es fe. Eso es fe. Pero no solo eso, también necesitamos fe para acercarnos a Dios. ¿Sí? Porque mucha gente ora a Dios, pero es por si las moscas. Es que como mi abuelita oraba y nos dijo que debíamos orar, vamos a orar a ver qué pasa. Pero no está esa convicción. En otras palabras, la fe es la convicción de ver con los ojos espirituales algo irreal o algo ilógico para muchos, mas no así para el que cree. O tenemos o no tenemos fe. No hay un punto medio porque la Biblia dice que sin fe es imposible. No, yo tengo un poquito. O yo creo cuando me va bien y cuando me va mal no creo. No. Sin fe es imposible. No podemos dar lugar a la duda, sino decir que las promesas de Dios son sí y solo sí. Amén en el amado nuestro Señor Jesucristo. La fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. Solo la fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. No es que yo oro, no. El problema no es que usted ore. El problema es que no lo haga con fe y confiando. La fe siempre cree. No tiene espacio para la duda. En otros días estudiamos en el libro de Santiago que la persona que duda es como la onda del mar, que va de un lado a otro. La persona que duda es de doble ánimo. La persona que duda es inconstante en todos sus caminos. Entonces hoy amanece porque recibió una buena noticia, amanece contento, feliz. Pero cuando las cosas no van bien está triste, como que su felicidad depende del dinero. Hay gente que cuando tiene plata en el bolsillo, usted la ve con una sonrisa de oreja a oreja, que se ríen y se muerden las orejas de la sonrisa tan grande. Otros se ríen solo para la selfie, ¿verdad? Y se acaba la selfie y ya no se ríen más. Teniendo plena seguridad y una firme convicción y segura esperanza y convencimiento total en que Dios lo hará, Dios lo va a hacer, y lo va a hacer. ¿Cuándo? Yo no sé, no me importa, pero Él lo va a hacer, porque Él me lo prometió. Eso es fe. No, es que yo tengo una fe ciega. Claro, si tiene una fe ciega, su fe no puede ver. La fe ciega. No, usted tiene que tener una fe que vea y que crea. En el mundo hay que ver para creer. En el reino espiritual hay que creer para poder ver. La fe se mueve en lo invisible, pero se manifiesta en lo natural. La incredulidad no tiene espacio para la fe. No se puede combinar una cosa con otra. ¿Qué nos hace dudar y dejar de tener fe, por ejemplo? Muchas veces la ansiedad y el temor son dos grandes indicadores de la falta de fe. Jesús tuvo que reprocharle a sus discípulos su falta de fe en las distintas oportunidades en que ellos manifestaban los síntomas mencionados antes. Por eso dice el Señor en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7, lo siguiente. Mira lo que dice Dios. Filipenses, capítulo 4, versos del 6 al 7. Dice, aquí dice la palabra del Señor. Dice, por nada. No es que yo no tengo empleo. Dice, por nada. Es que mi hogar se está destruyendo. Por nada. Es que los clientes no volvieron a la empresa. Por nada. Es que el coronavirus está cerca. Por nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Me gusta colocar ejemplos para poder comprender más fácilmente. Usted tiene un problema con su carro lo dejó varado, ¿a dónde lo lleva? Ay, lo llevo al supermercado. No, tiene que llevarlo a un mecánico, a un taller. Usted lleva el carro al taller y confía en que ese mecánico le va a arreglar el problema que tiene. Y cuando le ha confiado su carro al mecánico, entonces usted ya no está más angustiado. Dice, wow, estaba botado en la carretera, pero ya el mecánico está en control. Ah, tengo paz. Pero imagínese el hombre que lleva el carro allá al taller. Señor, mecánico, arrégleme este vehículo. Y usted acá fuera preocupado. No, ya el mecánico se hizo cargo. No, yo me acerco a la presencia de Dios, pero todavía me sigo comiendo las uñas. Dices, deje que Él actúe. Deje que Él obre. Por nada estéis afanosos. ¿Tiene algo que le preocupa? Vaya a la presencia de Dios y entréguele su carga, entréguele su preocupación y confíe. De lo contrario, no agrada a Dios. Si usted le entrega su problema en oración y sigue preocupado, no le agrada. Por eso sus oraciones no son respondidas jamás. ¿Cuántas veces a la semana o quizás al día nos mostramos preocupados, atemorizados por problemas económicos, salud, problemas de trabajo, actividades que debemos realizar en determinado tiempo, preocupados? Ay, es que tengo miedo porque me puedo morir de coronavirus. Nos vamos a morir sea de coronavirus o de gripa o de viejos, pero nos vamos a morir todos. Ese no es el problema. El problema es que nos muramos con Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia, pero la gente tiene miedo de morirse por una sencilla razón, porque no sabe lo que les espera al otro lado. Tienen miedo de morirse porque no saben que no están listos y preparados para lo que les espera. No hay que tener temor. Para mí el morir es ganancia. ¿Qué significa morir? Morir significa ir a la presencia del Padre, de donde usted y yo volvimos. Y yo lo digo siempre, cuando yo tengo la oportunidad de ir a visitar a mis padres que están ahí en Coveñas. Yo no voy temeroso. Ay, me voy a encontrar con mis papás. ¡Qué miedo! No quiero ir para allá. La gente no se quiere morir. Cuando yo voy para donde mis padres, voy contento, voy feliz, voy alegre. Si alguien se muere con Cristo, entonces va alegre porque va a los brazos de Cristo. ¿Por qué voy a tener temor de ir a los brazos de mi papá Dios, de donde yo nací, de donde quien me creó? Debo estar contento. Wow, por fin me voy a encontrar con papá Dios. Por eso el apóstol decía, para mí el morir es ganancia, es lo mejor. Pero debo estar aquí compartiendo el Evangelio y aquí es donde se sufre penalidades. Allá no. Allá no hay que pagar recibos de luz, allá las calles son de oro, dice la palabra. Allá no hay problema. Ay, de trancón, no, allá no hay trancón. Allá no hay problema de las EPS, no. El problema es acá, que no le dan el turno a uno. Allá no. Entonces tranquilos, ¿cuál es el miedo? Confiad, el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tranquilos. Entonces es esencial que todo creyente dedique una parte de su tiempo cada día recargando las baterías, estudiando la palabra de Dios, que es lo que hacemos a diario, y ocupándonos en las cosas de Dios, ya que cuando hacemos esto, nuestra fe aumenta, y cuando nuestra fe aumenta, somos más fuertes espiritualmente hablando. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra es el combustible que alimenta nuestra fe. Cuando somos cristianos fortalecidos, podemos resistir los dardos del maligno, las pruebas, las enfermedades de una manera diferente a los que no tienen una fe firme. Vienen los problemas, pero yo tengo un escudo protector que no permite que esos dardos penetren a mi vida. Entonces, lo que Dios ha dicho en su palabra que se va a cumplir, créanme que se cumplirá a su tiempo. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mi vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual ha sido enviada. Cuando Dios habla es porque va a ejecutar. Dios no habla por hablar. Ni un segundo más, ni un segundo de menos. A su tiempo cabal se cumplirá lo que Él ha prometido, lo que conocemos como el kairos o el tiempo de Dios. Las personas a veces se preguntan ¿por qué? ¿Por qué la humanidad sufre mucho? La respuesta es porque muchas veces ponemos nuestra fe en donde no debemos. Equivocadamente ponemos nuestra fe en personas que nos ofrecen ayuda y nos defraudan, porque nos ofrecen, prometen y nunca cumplen. Pero si desde un principio nuestra confianza se pone en Dios,
quien por medio de su palabra nos da la ayuda. Él cumplirá, pues Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel, Él es verdadero. Él es verdadero. No, yo confiaba en que el Señor me iba a ayudar con ese político para que me diera el puestico. No, usted no confiaba en el Señor, usted confiaba en el político. Y el político le defraudó. Qué bueno que le haya defraudado el político para que usted aprenda que su confianza tiene que estar puesta en Dios. En Dios. Números capítulo 23, verso 19. Estábamos disfrutando de un exquisito y delicioso banquete que el Señor nos regala. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Hay una pregunta. Habló y no lo ejecutará. No, Dios no se pone a estar hablando como políticos en campaña prometiendo a todo mundo. Señores, en mi gobierno, yo les construiré un puente. Y la gente, ¡ah! Y alguien se paró por allá y dijo, ¿pero dónde? Si no tenemos río. Y el político dijo, también les hago el río. Y la gente aplaude. Y la gente confía. Pero en el Dios que creó los cielos y la tierra, Él no es como una persona que miente. Nosotros a veces no cumplimos las promesas, pero Dios no es así, Él no miente. ¿Cómo tener fe y empezar a confiar en Dios? Este es el tiempo de empezar a creer, mis amados. Y saber que sin fe es imposible agradar a Dios, es lo que está pasando. Usted dirá, pero es que yo oro y le pido a Dios. Sí, pero no lo hace con fe. Esa oración no sube ni al techo de su casa. Las oraciones que mueven la mano de Dios se caracterizan porque tienen fe. O sea, no están preocupadas, angustiadas. Yo confío. Ayer compartimos, si usted lleva a su hijo al médico porque está enfermo, usted confía en que el galeno lo va a sanar y usted espera y confía. Y si confiamos en un médico, gloria a Dios por todos los médicos y los bendecimos. Si confiamos en un médico, ¿por qué no confiar en aquel que creó al médico y le dio vida al médico? Alabado sea su nombre. En este día debemos tomar la decisión que determine nuestra vida. Vamos a creer, amados, a creer solamente. Mateo 18:3. Dice la palabra en Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Te tienes que hacer como niños. Yo cuando era niño yo no estaba preocupado, ¿sabes? He descubierto que a medida que voy creciendo o que fui creciendo, me empecé a preocupar más. Mire, yo le aseguro que un bebé recién nacido no está preocupado por los pañales. Mire a sus hijos y aprendamos de ellos. Ellos se levantan a jugar, ellos se levantan a comer, ellos no están preocupados si los pañales subieron, que el pote de leche está más caro. No, ellos sencillamente confían. Y el Señor dice, ustedes tienen que hacerse como niños, tienen que confiar. Cuando el papá le dice al chico, cuando venga te traigo un dulce, él confía en lo que su papá le dice y cuando llega el papá a casa, el niño sale corriendo a buscar su dulce porque el papá se lo dijo. Y si nosotros siendo malos, dice el Señor, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Necesitamos confiar, mis amados. Así que como los hijos creen, como los niños creen, debemos creer. Con esa ingenuidad, con esa humildad, con esa fuerza. Si somos capaces de creer como ellos, Dios puede hacer milagros maravillosos en nuestras vidas. Su palabra dice en el libro de Gálatas capítulo 3, en el verso 11, lo siguiente. Gálatas 3, verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá.
usted y yo no vivimos por la lógica. Las cosas que se ven son temporales, o sea, pasan, cambian, se transforman, pero las cosas que no se ven son eternas, son eternas. Nuestra fe no debe ser movida por las circunstancias, ni por las crisis, ni por la crisis financiera que nos afecta, ni por lo que veamos que está pasando a nuestro alrededor, ya sea una enfermedad, o cualquier otra cosa, o cualquier otra circunstancia en nuestras vidas. Nuestra fe debe estar firme, más firme que nunca, sabiendo que tenemos a Jehová por Padre. Él es nuestro Padre. Jesús enseñó a orar. Oren así, Padre nuestro. Él es su Padre. El obedecer y cumplir su palabra es la más sincera demostración de fe. Usted tiene fe. ¿Por qué usted dice que tiene fe? Yo tengo fe porque creo lo que mi Padre dijo en su palabra. Yo tengo fe porque hago lo que está escrito aquí. De esa manera demuestro fe. ¿Sí vieron ustedes que es más que decir, yo tengo fe? Sí, si dices que tienes fe en Él, ¿por qué no haces lo que Él te está diciendo? ¿Por qué no te has tomado el trabajo de buscar lo que aquí dice para obedecer a Él? La mayor demostración de fe no son las palabras, es la obediencia. Es la obediencia. Tú tienes fe en Dios, demuéstralo con tus acciones. Dios te ama a ti y a mí, y nunca nos dejará ni desamparará, dice su palabra. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él, con esa confianza de un niño, segura, inamovible. No es la oración, ojo, sino el Dios de la oración, porque mucha gente pone fe, pero es en la oración, y detrás de eso se esconde el orgullo. Claro que debemos orar, pero no es mi oración la que tiene el poder. No es que cuando yo oro el poder de Dios desciende. Eso es orgullo. Es que cuando yo oro Dios hizo como yo le dije que hiciera. ¡Wow! O sea, Dios es su siervo. Dios es su mandadero. Es que yo le pedí que hiciera esto y Él hace. Tal como yo le pedí al Señor me lo hizo. ¡Wow! No es su oración. No es su oración. Es Dios. A veces la gente no pone la fe en Dios, sino en la oración, y muchas veces ponen la fe en el que hace la oración. Ni el que hace la oración, ni la oración son más importantes que el Dios a quien se le eleva la oración. Es distinto. Hay gente que tiene oraciones en su casa, oraciones de la sangre, oraciones de no sé qué, y tienen fe en esa oración y la andan cargando como un amuleto en sus carteras. Ya hicieron de esa oración un Dios. Su fe no puede estar puesta en la oración, sino en aquel que da respuesta a la oración. Ay, pero yo no sé por qué Dios nos agrada. No se va a agradar porque usted está poniendo su fe en el poder en el ayuno que hizo, en la intercesión que hizo, en la oración. No. Dios no responde porque usted oró, Dios responde porque usted le creyó. Claro que hay que orar, pero siempre entendiendo que es Él el que lo hace. Dios sana a un enfermo no porque usted ora, eso es orgullo. Dios sana a un enfermo porque Dios le da la gana de sanarlo. Uno se lo pide, Dios lo hace, pero es Él y eso tenemos que entenderlo siempre. ¿No? Es que yo toco a la persona y la persona cae bajo el poder de Dios. Es que tengo el poder. Es Él. Por eso la gente ya idolatra a los conferencistas y pastores que se mueven en esa unción. Ya son dioses, son dioses. Oh, viene Dios. Son seres humanos de carne y hueso. Dios tiene que seguir siendo Dios. No es tu unción, no es tu poder, no es tu capacidad de hablar. Es Dios. Es su misericordia. No es la oración, sino el Dios de la oración. Y en el Dios en quien confiamos. Hay gente, no es que yo te profeticé. Yo te dije que el Señor iba a hacer. Tratando con esto de tomar la gloria que solo le pertenece a Dios. Tú no eres nada. Yo no soy nada. Es Él. La fe posee niveles que los hijos de Dios podemos alcanzar. A medida que vamos creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y permitiéndole que renueve nuestro entendimiento, nunca debes dejar que el temor o la duda te dominen. Más bien, debes abrir tu mente y tu corazón para cambiar tu perspectiva del mundo
y de lo que el Señor anhela para ti. Hebreos capítulo 11, en el verso 4 al 6, dice la palabra: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¡Wow! Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradado a Dios. Dios es bueno. Sí, Enoc agradó a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, Enoc y Abel tenían fe, por eso agradaron a Dios y actuaron por fe. Ilustrando el principio del versículo 2, pero ¿de dónde es que proviene esta declaración de que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Cuál es el fundamento de esa declaración? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fondo? Él da respuesta en la última parte del versículo 6. Primero hace la declaración: sin fe es imposible agradar a Dios, y luego da el fundamento. Sin fe usted no puede agradar a Dios porque dice aquí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador o galardonador o que recompensa a los que le buscan. Por esta razón es que solo podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él recompensa. En otras palabras, la persona que agrada a Dios es aquella que no solo cree que Dios es real, sino aquella que se acerca creyendo que Él es poderoso. ¿Sabía usted que hay gente que cree en Dios, pero que no le cree a Dios? La persona que cree en Dios, pero no le cree a Dios, es imposible que pueda agradarlo. Es imposible. Puede hacer todas las oraciones que quiera. Este es el fundamento de todo. Primero dice que la fe cree que Dios existe. Segundo dice que la fe cree que Dios es remunerador de los que le buscan. Solo la fe que tiene estas dos características puede agradar a Dios, que cree que Dios existe y que cree que Dios recompensa. Si su fe no cree que Dios existe, si su fe no cree que Dios recompensa, entonces usted no agrada a Dios. Digámoslo con nuestras propias palabras. Dios se agrada de nosotros cuando en nuestra relación con Él se reflejan dos aspectos. Número 1, que Él es real. Y número 2, que Él es galardonador. Es decir, que Dios es real y poderoso. Detrás de estas dos afirmaciones sobre Dios hay dos verdades. Una, Dios existe absolutamente. Él no llegó a ser y nunca dejará de ser. Él no se está convirtiendo en algo, o está creciendo, o está cambiando. Él le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14, usted lo puede leer. Le dijo a Moisés, yo soy el que soy. No le dijo yo soy el que era, yo soy el que seré. Yo soy, así se definió Dios, se identificó. Ese es su nombre. Él es absolutamente yo soy y punto. Yo no era ni yo seré, yo soy. Y cuando nosotros creemos que nuestro Dios es, no será, ay, ¿será que Dios puede hacer algo por mí? Él es, absolutamente. Por tanto, Él se agrada cuando su existencia absoluta es conocida y aceptada. Él se agrada cuando en nuestras vidas se refleja lo que Él es. Número 2. Detrás de la afirmación de que Dios es remunerador está la verdad de que Dios es tan pleno y tan completamente autosuficiente que sobreabunda. Él es galardonador, o sea, tiene para todos. En lugar de necesitar nuestro servicio, Él es como un manantial inagotable de vida, de energía, de gozo, de belleza, de bondad y de poder. Por lo tanto, a Dios le agrada cuando nos volvemos a Él como nuestro galardonador, como el que nos suple, como el que nos ayuda, como el que nos salva, como el que nos liberta, etc. Ahora, el escrito a los Hebreos solo afirma que esto es lo que hace la fe. La fe viene a Dios con confianza que Él existe.
Y la fe viene a Dios con confianza de que Dios será un dador generoso. No está argumentando que la fe es así porque la haya encontrado definida en las historias del Antiguo Testamento, no. Está diciendo, debido a la realidad absoluta de la existencia de Dios y de la plenitud de Dios, esto es lo que debe ser la fe. Este es el fin del argumento. Este es el fundamento del razonamiento. Pudiéramos decirlo de esta forma. Lo que agrada a Dios es que nuestros corazones y mentes muestren la existencia de Dios, su belleza y su excelencia, que mostremos cuán real es Él y cuán remunerador es. Esto es lo que agrada a Dios, y eso es fe. Eso es fe. De nada vale que nosotros vayamos a la presencia de Dios creyendo que Dios no sirve para nada. Es que Dios tanto que le pido y nada que hace. La fe depende de cómo es Dios, no de cómo somos nosotros. Tal vez usted no puede en medio del problema que está atravesando, pero Él sí puede. Esto nos lleva de vuelta al versículo 1. Note que las dos partes del versículo 6 corresponden a las dos partes del versículo 1 del libro de Hebreos 11. Dice aquí, la convicción de lo que no se ve, fe, certeza de lo que espero, convicción de lo que no se ve. Esa convicción de lo que no se ve corresponde a que la creencia de la fe en que Dios existe. Corresponde a la creencia de la fe en que Dios existe. Convicción de lo que no se ve. Yo no estoy viendo a Dios, pero creo que Él existe. Convicción de lo que no se ve. Y la certeza de lo que se espera corresponde a la creencia de la fe en que Dios es remunerador de los que le buscan. ¿Qué es fe? Convicción de lo que no se ve. Que no veo a Dios, pero estoy convencido de que Él existe, de que Él es real y de que Él puede obrar a favor de mi vida. Y esa certeza de lo que espero habla de que Él es, de que me acerco a Él confiando en que Él me puede recompensar y dar lo que necesito, porque Él tiene el poder. La fe tiene al menos estos dos componentes. Uno es la convicción de que hay un gran Dios invisible, quien existe absolutamente, y no depende en lo más mínimo de nosotros, no. Y el otro es la certeza de que este gran Dios invisible es un Dios de amor, es un Dios de abundancia, es un Dios de libertad, gracia y soberanía para todos los que le buscan de verdad. Lo que hemos visto en Hebreos ahora es que la naturaleza de la fe y su vitalidad están fundamentadas en cómo es Dios, no en cómo somos nosotros. Usted no descubre que es la fe cristiana al consultar las necesidades que siente. La descubre consultando la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Si quiere que su fe sea fuerte y su alma sea fortalecida, debemos conocer a Dios. Todos necesitamos realmente conocer quién es Dios. Y en la única parte que podemos conocer es en la palabra. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. No hay otro lugar. Si usted dice que cree en Dios, pero nunca ha leído la Biblia, usted no conoce a Dios. Está creyendo en otros dioses raros. Tiene que creer conforme dice la palabra. Mientras más conozca cómo es Dios, entonces más conforme a su grandeza será su fe. Estará más seguro de las cosas que espera y más convencido de las cosas que no se ven. Y la existencia y plenitud de Dios serán maravillosamente mostradas en su vida. Pero necesita conocerlo porque uno no puede confiar en alguien que no conoce. Podemos resumir que la fe, entonces, que vence al mundo, es aquella que no se limita a pensar en un Cristo crucificado que está en la cruz, muerto allí, sino en un Cristo que se levantó al tercer día de su tumba y que está a la diestra del Padre Celestial como vencedor. Mi Cristo no es muerto, yo no sé el suyo, el mío está vivo, Cristo está vivo. Él resucitó y tiene poder. Así como sanaba en el pasado, también puede sanar ahora. El Dios que hacía milagros en el pasado lo puede hacer ahora, porque Él está vivo. El problema es que nos acercamos creyendo que Jesús está todavía muerto en la cruz y que está sepultado en una tumba. ¿Y la otra parte del Evangelio qué? El mundo se ha dedicado a predicar a un Jesús crucificado. Creo que llegó la hora de que prediquemos al Jesús resucitado, al Dios de vida, al Dios de poder. A Dios sea la gloria y a Él sea la honra. Debemos orar al Señor.
para que nos enseñe por su palabra a esperar pacientemente en Él y dejar que nuestra fe se nutra en Él, se regocije en Él, que nuestra delicia sea solamente Él. Y el escuchar el eco de su palabra en nosotros o en nuestros sentidos, que haga que nuestra mente se transforme para saber cuál es su perfecta voluntad. Termino con esto. Si a Dios quieres agradar, en su autoridad debes aprender a confiar. Sí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy vamos a orar al Señor, siendo sinceros con Él, reconociendo que muchas veces nos acercamos a su presencia teniendo un falso concepto de fe. Creo que muchas veces lo que motivó nuestras oraciones era el temor, era la preocupación, era la angustia por los problemas que estábamos atravesando. Yo no sé si era una crisis financiera, yo no sé si era la enfermedad la que te llevó a la oración. Pero no fue la fe la que nos dirigió a Él, la confianza de saber que Él existe. Aunque no lo veo, Él es real. Aparentemente no lo veo, pero a diario veo su gloria. Cada vez que me siento a la mesa, veo su misericordia. Cada vez que me levanto con vida es gracias a Él. Pero teníamos un falso concepto de lo que es fe, mi Señor. Por eso en este día te pedimos perdón, porque pecado no es solo adulterio. La Biblia dice que aquel que no cree no heredará el reino de Dios. Tu palabra hoy nos enseña que una persona que no tiene fe no te agrada. Y nos preguntamos humildemente cuántas veces te hemos desagradado por la actitud de nuestro corazón, sobre todo cuando hemos estado pasando momentos difíciles. Debemos reconocer, Señor, y por eso te pedimos perdón, que nos hemos angustiado, que nos hemos preocupado, que hemos renegado, que nos hemos deprimido, porque sencillamente no hemos confiado como debimos hacerlo. Y por eso te pedimos perdón, porque ahora entendemos que cada vez que nosotros dudamos, te estábamos haciendo a ti un Dios incapaz, un Dios que no sirve para nada, y por eso yo te pido perdón. Amado, que en este tiempo que tú nos estás enseñando acerca del don de la fe, podamos crecer en la fe y que nuestra mirada no esté puesta en las circunstancias, sino en ti, creyendo no solamente que tú existes, porque hasta el diablo cree que tú existes. Eso no cambia nada. Lo que lo cambia todo es no solo creer que tú existes, sino que tú tienes el poder, que tú galardonas, que tú recompensas, que tú puedes hacer milagros, que tú puedes restaurar vidas, que tú puedes sanar, amado. Hoy te pido, mi Señor, que esa fe pueda ser incubada en nuestros corazones, esa fe que cree que tú eres real, tú, Dios poderoso, que creaste el cielo y la tierra. Tú eres grande, eres altísimo, eres Dios eterno. Confiamos en ti. Tal vez este problema que estamos atravesando se nos salió de las manos, pero no me preocupa porque yo no soy el que resuelvo los problemas. Tengo a un Dios grande y poderoso que es capaz de hacerlo. Por eso confío, y en este día ya no estoy más angustiado, ya no estoy más preocupado. Hoy dejo ante tu presencia aquellas cosas que me angustiaban, y a partir de este día descanso en una fe plena, porque sé que tú eres real y que tú puedes hacer lo que yo no he podido hacer. Que la paz tuya inunde nuestros corazones en este día, amado Dios. A ti el honor y la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Sin fe es imposible agradar. ¿Usted quiere agradar a Dios? Entonces créale. Créale con todo el corazón. Amén. Yo le creo a Dios. Solo a Él. Solo a Él. Porque muchas veces le creemos a Dios, pero también le creemos a lo que dicen las noticias, también creemos a lo que el médico nos dijo, que la persona estaba enferma y que se iba a morir. Entonces le creemos a Dios, pero también creemos en otra cosa. El Señor le dijo a Jairo, cree solamente, no más, cree solamente. No olviden, ahí está nuestro canal de YouTube, se llama Humberto Cancio Perosa, consiguen todos los videos. Comparta este video, por favor. Comparta, hay alguien que está necesitando esta palabra. ¿Qué tal si hoy todos los que están conectados comparten este video en sus muros con sus amigos? Vamos a bendecir a otros, ¿qué les parece? Y mañana, si Dios permite, si Dios nos da licencia, estaremos de nuevo aquí compartiendo con ustedes
en esto que se llama Verdades Eternas. Un abrazo fuerte a todos y bendecido día. Verdades Eternas con Humberto Cancio.